Saludo a todos los seguidores de mi canal, como siempre pidiéndole a Dios que los bendiga a ustedes y a ustedes a su vez que se suscriban al canal, den like y compartan para que estos videos lleguen a más cubanos. Siempre tratando de Cuba y su realidad, aunque luego no parezca muy real lo que estamos tratando. Dice el tema de hoy: La Habana acoge Foro Urbano en el Día Mundial de las Ciudades. Uno de los tantos anacronismos en Cuba. Yo pregunto, ¿cómo Cuba va a convocar un foro mundial para tratar acerca de la ciudad, el Día Mundial del Cuidado de las Ciudades, desarrollarlo en La Habana, Cuba? Por eso digo que es un anacronismo, una ciudad cayéndose a pedazos, desarrollando los foros de cómo proteger las ciudades. Pero a mí también lo que me llama la atención y me duele es que hayan países que se involucren en esta farsa. En este caso tenemos a Panamá y Costa Rica sumadas a este foro, que seguro les va a costar. Y además, para debatir acerca de la política urbana. Y nada menos y nada más que financiados por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDI. Y también se reunirán en el Palacio de las Convenciones con todos estos factores especialistas de Naciones Unidas para el asentamiento urbano ONU Hábitat. Es decir, que cuando nosotros vamos analizando todo esto aquí es un contubernio de organizaciones y países lavándole la cara a los dictadores en vez de pararse en 31 y exigirle a la dictadura cubana que acabe de entregar el poder y que se someta a elecciones para que Cuba no siga en el desastre que está. Vamos por partes, porque hay que ir viendo cada cosa por parte. ¿Quién promueve esto? Bueno, pues lo promueve Cuba. Cuba está en condiciones de desarrollar un foro para tratar cómo conservar las ciudades. Supuestamente no. ¿Pero con qué objetivo lo hace? Ahora lleva a todas estas personas aquí, la mete en los hoteles, de ahí la lleva al centro de las convenciones, le crea un espejismo, les hace soltar dinero que ellos se embolsillan porque a Cuba se le está haciendo donaciones desde el mismo año 59 que se la echó a cuesta la Unión Soviética. Todos los organismos internacionales le han hecho donaciones a Cuba, países como México, el mismo Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea, yo no sé cuánto le ha dado. Y Cuba no avanza, cada día se deteriora más, porque cada vez que se hace un movimiento de esto, se le da dinero a Cuba, los dueños del país se lo cogen y se olvidan del pueblo. Y esto no es un secreto para nadie, esto lo sabe todo el mundo. Ahora, ¿con qué objetivo? Ya lo dije. Ahora, el supuesto objetivo del foro, el verdadero objetivo del foro, es tratar acerca de conservar las metrópolis. Dice fundamentalmente, resistir desastres naturales que afectan los núcleos urbanos relacionados con el clima. No hay fenómeno natural ocasionado por el clima o por el tiempo, que no le vamos a llamar clima, aunque forma parte, que está tumbando La Habana entera, y de eso no se va a hablar ahí. Con el clima como inundaciones, sequía, olas de calor, tormentas, deslizamiento de tierra, entre otros.
Yo pregunto, ¿qué ha hecho Cuba para evitar nada de esto? Si en Cuba empieza a caer un pequeño aguacero y los edificios se derrumban uno tras del otro. La infraestructura urbana en Cuba lo único que ha crecido es en hoteles. Todo lo demás se ha deteriorado. ¿Con qué vergüenza o con qué cara se paran estos ponentes de la dictadura a hablar de cómo conservar una ciudad cuando han dejado la ciudad más bella de América de caerse a pedazos, destruirse entera, que es La Habana? Pero no es solo La Habana, se ha destruido Santiago de Cuba, se está destruyendo Santa Clara, las villas como Trinidad, Baracoa, todas esas villas se están destruyendo, incluso lugares como Monumentos, en la misma zona de Trinidad y en la zona de Guinea de Soto, que se hizo una película sobre eso. Ahí habían edificaciones antiguas que se han demolido, la gente le ha ido sacando ladrillos y todo lo que ha podido para construirse casas, porque no hay forma de conseguir materiales. Y la desidia del gobierno, que no les interesa nada, lo de ellos es vivir bien ellos y lo demás que se vaya a abolir. Ahora, si hablamos de los ciclones, no hay ciclón que en Cuba no destruya, pero no hay reconstrucción después del paso del ciclón. Si hace calor, el cubano no haya ni con qué echarse aire porque no hay corriente y los ventiladores no trabajan, y muy pocos tienen un airecito acondicionado que pueda trabajar 1 o 2 horas por la noche para refrescar un cuarto, porque no hay quien pague la corriente. Ahora mismo han pasado unos tornados por Cuba y no ha habido forma de que la gente vuelva a adquirir sus bienes y sus casas. Si queremos hablar, del Saratoga, que hay 2 años que explotó, una tubería ya en mal estado, destruyó no sé cuántos apartamentos y dicen que todavía para el año que viene es posible que le devuelvan las casas a la gente. Es decir, que ni los damnificados reciben. Entonces, ¿cómo van a dar en Cuba? ¿Y con qué vergüenza estos gobernantes cubanos se someten a hacer estas cosas en Cuba, sabiendo que el pueblo entero conoce la realidad y que los va a criticar? Ahora, lo que yo no entiendo es que me digan a mí que los costarricenses no saben lo que pasa en Cuba y los panameños tampoco. Es lo que es más doloroso. Pero, si seguimos viendo, ¿tú crees que en Suiza no conocen la realidad de la dictadura cubana? ¿Cómo van a estarle limpiando la cara así a los dictadores y haciendo donaciones y dando más dinero? Y la ONU, que siempre he dicho aquí, que es un organismo sin valor, siempre enredada apoyando dictaduras como la de Venezuela, la de Cuba, la de Nicaragua. Está bueno ya de callarse las cosas, hay que llamarlas por su nombre, porque estas organizaciones internacionales, en vez de favorecer a los pueblos, están tratando de llevar al mundo a una agenda llamada Agenda 2030, que convertir al mundo, a los ciudadanos normales, a una miseria extrema, mientras una cópula se va a seguir enriqueciendo a grados. Siguiendo esta línea, que es lo que nos preocupa a nosotros, sobre todo en Cuba. El gobierno cubano ahí no llegó al foro, ni ahí se va a hablar del crecimiento y deterioro de las construcciones en Cuba. Las edificaciones en Cuba están abandonadas. Las autoridades gobernales no les importa nada de eso, lo único que les interesa es hacer hoteles. La acumulación de basureros urbanos está llena las calles de La Habana de basura. Y los turistas esos que fueron, los dirigentes de esos turistones que fueron allá, no van a coger las calles y van a ver que las calles de Cuba son basureros, llenas de ratas,
que lo que hacen es transmitir enfermedades a la población porque todos esos bichos, insectos, moscas, cucarachas, ratones se mudan a las casas. No es visible la destrucción de La Habana por los últimos 50 años. No hay que usar espejuelos para ver cómo La Habana se va cayendo a pedazos. Incluso derrumbe de edificios totalmente. Y pudiéramos citar algunos casos. El edificio donde vivían 13 familias que fueron afectadas por el derrumbe. E incluso tratando de rescatar a la familia murieron dos bomberos. Eso no es de conocimiento mundial, porque eso salió por la prensa y todos los youtubers se hicieron eco de eso. Pero seguimos hablando y vamos a ver que en Cuba no es solo esto. Si pudiéramos llevarlo a cualquier terreno, el deterioro general es de hospitales, de vivienda, y todo esto es visible, no es un secreto para nadie. El mundo entero conoce la situación de Cuba. Y lo más doloroso, como digo, es la complicidad de países. México, en este caso Costa Rica y Panamá. Y las organizaciones internacionales que son cómplices directamente y todo el mundo lo conoce. El caso de la ONU. El caso de la Organización Mundial de la Salud con los médicos esclavos que lo saben. Y no hay forma de que el mundo se levante y apoye a ese pueblo cubano a salir de la miseria y el hambre. Yo creo que mientras más alcemos la voz, más sordos se ponen estas organizaciones internacionales. Porque incluso para acabar de remachar, le dan puesto en los derechos humanos en estas organizaciones a la dictadura de Cuba y Venezuela. No voy a seguir porque, bueno, el anacronismo es tan grande al ver esta barbaridad que uno luego se llena de ira y no quisiera tener que usar palabras fuera de tono. Hasta aquí el comentario de hoy. Paz y vida, mis hermanos, y como siempre les pido, den like, compartan y ayúdenme a hacerle propaganda a este canal. Paz y vida.